les doy la bienvenida a una nueva edición del programa Salud y Educación. Hoy me acompaña la doctora Florencia Brugesser, médica especialista en infectología. ¿Cómo estás, Florencia? Bueno, bienvenida y gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias, Olga, gracias a vos. No, por favor, gracias a vos. La doctora es médica directora de la Clínica Chacabuco de Tandil y es miembro junto con los otros profesionales de este comité de seguimiento del coronavirus en Tandil. Bueno, tenemos una buena noticia hoy en día con el tema del coronavirus, que tenemos la vacuna, ¿no es cierto? Ya hemos hecho otros programas con Florencia, explicando, bueno, las maneras de poder hacer una prevención segura, que ella también lo va a repetir después, pero yo veo mucha incertidumbre en mis pacientes, en la gente, con respecto al tema de la vacuna, y a mí me encantaría que puedas contar a la audiencia todo lo que brevemente nos explicaste a los profesionales de la salud en esa charla que hiciste, para estar un poquito más tranquilos con respecto a esta vacuna, ¿no? Sí. La Sputnik V. Exactamente. Bien. Sí, la verdad es que, bueno, obviamente que hay incertidumbre, tenemos una vacuna nueva, entonces siempre se genera como un poco de incertidumbre alrededor de cuando aparece alguna vacuna que es nueva, y más en esta situación de que obviamente estamos en una situación pandémica, en la cual obviamente ahora nadie pensaba que llegamos a tener casi un año. En realidad creo que hoy es la fecha en la que se cerró la primera vez la ciudad de Wuhan en China. Sí. Y estamos un año y estamos volviendo a tener otro rebrote y muchos países están en esa situación. Entonces, obviamente que tener una vacuna es realmente esperanzador y es realmente bueno para todos los que somos profesionales de la salud y para toda la población, realmente tener una vacuna, o muchas, como hay varias vacunas que nos protejan contra la enfermedad, me parece que es muy importante. Sí, lo que tiene que entender la gente es que obviamente a veces un poco uno escucha las dudas, y muchas tienen que ver con que una vacuna que se haya hecho tan rápido, o sea, que se haya generado una vacuna tan rápido. Tenemos que entender nosotros que estamos en este momento en los últimos 10 años hubieron muchísimos avances en lo que tiene que ver con la vacunología o la generación de vacunas. También tenemos que entender que, en poquito tiempo ya, se tuvo el genoma del virus, ya se sabe, depende de cuál sea el germen, virus, bacterias, cuál es la forma de generar inmunidad. Entonces, y además con el coronavirus en particular, este es el virus, el SARS-CoV-2, tenemos un SARS-CoV-1, que fue el que apareció en el 2002, que produjo el síndrome respiratorio agudo severo, que fue el SARS, ¿sí? Que generó, alta mortalidad, y que en ese momento también se había empezado a pensar en una vacuna, a trabajar en producir una vacuna. En ese momento, por suerte, el virus quedó limitado a varios países y dejó de circular. Entonces, un poco la vacuna esa quedó, frisada, para ser un poco más claros. Y después también pasó lo mismo con otro pariente, otro coronavirus, que fue el MERS, que fue en 2012, que también fue otro síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, que también generó, mucha mortalidad, y que también se diseminó en varios países, pero que por suerte en unos meses se pudo controlar, porque tenían las características de estos dos otros virus que no eran tan transmisibles como el coronavirus. Entonces, en ese momento se pudo controlar, y también se había avanzado en una vacuna que obviamente quedó en ese momento en stand-by. Entonces, el laboratorio Gamaleya, que es el laboratorio productor de la Sputnik 5, es uno de los laboratorios que había trabajado en una vacuna para el MERS en ese momento. Entonces tenían una base de cómo generar vacunas, y específicamente la vacuna Sputnik V, y como la vacuna de Janssen o como la vacuna de AstraZeneca, son vacunas que utilizan vector viral, ¿sí? El vector viral es utiliza un virus como transportador de esa partecita genética que necesita para producir esa proteína, que es la que genera la respuesta inmunológica en nosotros, que es la que forma la corona, la espiguita, ¿sí? Que es la que todo el mundo habla. Entonces ya había experiencia en ese tipo de plataformas. Entonces, teniendo uno ya el genoma del virus, sabiendo, algo de este virus, de cómo generar inmunidad,
y teniendo experiencia en este tipo de plataformas, que es una de las plataformas que también se generó en este laboratorio una vacuna contra el ébola. Eso recuerdo que lo habías dicho, sí. Contra el ébola, entonces eso hizo que los pasos no se saltearan ningún paso, pero sí que fuera más rápido. Que fuera más rápido el proceso. Exactamente. Incluso la Organización Mundial de la Salud hace muchos años que viene trabajando en planes para pandemia, para dar respuesta a pandemia. Es decir, uno de los pasos es obviamente generar, digamos, medidas de prevención, medicamentos, y como medida de prevención están las vacunas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud viene trabajando en plataformas para generar vacunas en tiempo récord, o sea, rápidamente. Entonces, un poco eso y un poco unidos muchos laboratorios y todo el mundo, en este caso que quería generar vacunas, se pudo avanzar rápidamente y en este momento tener muchas vacunas ya aprobadas para la administración, digamos, y que se están vacunando en muchos países. Tenemos la de Pfizer, sí, que esa es con la tecnología de ARN, tenemos la de Moderna, que también es tecnología de ARN, tenemos la Sputnik 5, que es la tecnología de vector viral, AstraZeneca, que es vector viral, y después hay dos vacunas, digamos, de Sinopharma, que son chinas, que esas son vacunas a virus atenuados. Esas son las vacunas que ya han sido aprobadas de emergencia para la administración en la población. Así que la realidad es que uno tiene que estar seguro que no se saltean pasos, digamos, en el tema de seguridad es algo muy importante y, digamos, y no se sacrifica absolutamente nada en lo que tenga que ver con seguridad. Uno va evaluando la seguridad en estas vacunas desde la fase 1, cuando utilizamos poquitas personas, después en la fase 2, cuando ya son cientos de personas, y en la fase 3, como todas estas vacunas que han sido de miles de personas, digamos 40.000, 30.000, 20.000, pero más o menos esos números. Y todas ellas han demostrado que son eficaces, es decir, que genera una buena respuesta inmune, más del 90% la mayoría. La Organización Mundial de la Salud le solicitaba a los laboratorios que para aprobar una vacuna tenía que tener una eficacia de más del 50%, y lo hemos pasado muchísimo más. 90% de eficacia es muy bueno para una vacuna. Bien. Y además son seguras. La mayoría de ellas han demostrado que los síntomas o los efectos adversos que se han identificado en las personas vacunadas han sido síntomas leves, como dolor en el sitio de la inyección, enrojecimiento, este síndrome pseudogripal que tiene que ver con fiebre, con cefalea, con mialgias, que habitualmente dura 24 horas, digamos, y en 24 horas uno ya no tiene síntomas, y habitualmente empieza dentro de las 8 horas. Bien. Pero también, para que la gente se quede tranquila, esta vacuna que nosotros estamos administrando en el país desde el 29 de diciembre, claro, y que ya ha llegado al país la segunda dosis, ¿sí?, que ya se está administrando también la segunda dosis, se viene monitoreando la seguridad, digamos, muy estrictamente de la vacuna. Es decir, cada persona que se vacuna, si tiene algún efecto adverso o le pasa algo, cualquier cosa que le pase, se estudia. ¿Por qué? Porque puede haber eventos que estén asociados a las vacunas, como puede ser dolor local, claro, fiebre, síndrome pseudogripal, o cualquier otro acontecimiento médico que tenga esta persona, ¿sí?, y que puede estar asociado a la vacuna, o sea, asociado a la vacuna o asociado temporalmente. Claro. Es decir, yo me vacuno con la Sputnik V, y al otro día empiezo con fiebre, con diarrea, con algún otro síntoma, por ahí tengo una gastroenteritis, que por ahí me hago un estudio y tengo un germen. Claro. Esto es un evento que está asociado temporalmente, pero que no fue desencadenado por la vacuna. Sí, todo eso se estudia. Y esto ha hecho que ya lleven más de 8.000 eventos notificados, y más del 98% son eventos leves. Bien. Así que eso es muy importante. Eso es muy importante. Sí. Que la gente entienda que hay, digamos, cuando se administra la vacuna se sigue controlando la seguridad. Bien, bueno, ahora tenemos que ir a una pausa, ¿eh? Y bueno, otra buena noticia que tuvimos es que ahora, a partir de la semana pasada, ya se aprobó en mayores de 60 años. Exactamente. En nuestro país, porque ya en Rusia se había aprobado, pero faltaba que llegue acá la información y la aprobación, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, vamos a una pausa, ¿te parece bien? Perfecto. Bueno, en un ratito volvemos, gracias por acompañarnos.
este segundo bloque con la doctora Florencia Brugesser, que se está refiriendo a la actualidad del coronavirus, tema vacunas, y fundamentalmente en Tandil, hoy que es día de grabación del programa 23 de enero del 2021. O sea, ¿cómo estamos en Tandil hoy, Florencia? ¿Qué pasa con esto de la segunda ola, la tercera ola? ¿En qué situación estamos? Y nosotros estamos en una situación que obviamente un poco, digamos, preocupante en este momento. Si bien esta semana los casos se han estabilizado, digamos, desde hace 2 semanas tenemos un aumento de casos importante, que era algo que habíamos previsto que podía pasar después, obviamente, de las fiestas y claro, de la cantidad de reuniones y digamos, más que nada también por las fiestas y muchas fiestas o reuniones que se hicieron en forma clandestina. Eso hizo que aumentaran los casos. Nosotros veníamos en unos números muy bajos de cantidad de casos diarios y bueno, y hemos llegado casi a los 100 casos diarios, como había pasado en algún momento al principio. Y también han aumentado mucho la ocupación de camas, tanto en sala como en terapia intensiva, que hubo momentos en los que teníamos muy pocas camas disponibles. Ahora un poco la situación está un poco más estable, si bien seguimos teniendo un número de casos que es por arriba de 50 diarios, la cantidad de camas bien estable. O sea, digamos, si bien es preocupante porque, bueno, obviamente estamos al límite, no hemos tenido situaciones digamos, de no tener camas, claro, por lo menos por ahora, pero bueno, obviamente que cuando el aumento de casos, cuando hay un aumento de casos, eso impacta a una semana o 10 días después en la internación, porque cuando la persona se contagia de COVID y empieza con sintomatología, la complicación aparece aproximadamente entre el 7º y el 10º día, que es cuando aumenta la internación de los casos. Así que en este momento estamos, digamos, con precaución, ¿sí? Por eso es que un poco se ha recomendado desde el comité ser un poco más estrictos con los controles de todos los lugares que están habilitados para controlar que se controlen, que se tomen, que los protocolos se cumplan. Sí, y también lo del uso del barbijo, tanto en la calle como en todos los lugares públicos. Me parece que es importante. Todas las personas deberían estar con el barbijo, ¿verdad? Exactamente. Yo he notado en algunos negocios que por ahí los que atienden tienen barbijo, pero entra uno sin barbijo. En algunos restaurantes también. Sí, ahí es importante que, nosotros sabemos que es muy difícil y que la parte económica tiene que seguirse moviendo y entonces eso hace que, obviamente, que determinadas actividades tienen que estar funcionando, ¿se entiende? Y ha sido un año muy difícil el año anterior y probablemente este año también lo sea, entonces me parece que es importante la responsabilidad de los que están al mando de estos restaurantes o negocios, de ser muy estrictos de cuando las personas ingresen con barbijo. Porque si en ese momento llega una inspección y hay gente sin barbijo, los responsables van a ser ellos. Y el barbijo que cubra nariz y boca. Exactamente, porque arriba de la nariz y abajo del mentón. En remises, por ejemplo, está el barbijo acá colgadito y la nariz no está cubierta. Exactamente. Nariz y boca tiene que cubrir perfectamente eso. Sí, más allá del barbijo, tratar de mantener la distancia. ¿Sí? Eso es importante, barbijo y distancia. Son las dos cosas más importantes, obviamente el lavado de manos y obviamente la ventilación de los ambientes. Son básicos, vamos a tener que convivir con ellos hasta que tengamos una población importante vacunada. ¿Y cuándo va a pasar eso aproximadamente? Y eso es una pregunta difícil porque depende de varias cuestiones. Primero, obviamente, deberíamos tener una población de aproximadamente el 60-70% y algunos dicen hasta un 85% de población vacunada para poder pensar en tener inmunidad de rebaño y quizás pensar que estemos más protegidos y algunas de estas, aunque vamos a tener que seguir cuidando, pero bueno, va a ser una situación un poco más, volver a una normalidad más a lo que era previamente a la pandemia. Pero para que eso ocurra tenemos que tener dos cosas: disponibilidad de vacunas, ¿sí? Que ustedes saben que en este momento en el mundo es lo que está escaseando, la vacuna. Los laboratorios tienen que, los laboratorios que ya tienen aprobación de emergencia y todos los otros que vienen en esa carrera, que están en la fase 3, ya están produciendo vacunas, ¿sí? Entonces,
muchos de estos laboratorios tienen que estar produciendo y ya han hecho acuerdos con muchos países. Entonces hay que ver si van a tener esas vacunas para entregarlas en tiempo y forma. También hay muchos países que todavía no han adquirido vacunas o no pueden hacerlo, los países más pobres. Sí. También hay países muy ricos como Estados Unidos que adquirieron una cantidad muy importante de vacunas. Entonces eso también hace que ese laboratorio no pueda proveer a otros países. Entonces, esto es una pandemia, es mundial, entonces tenemos que trabajar todos los países en conjunto. Entonces, para que esto se pueda resolver, todo el mundo debería estar inmunizado. Obviamente nosotros como país tenemos que tener la disponibilidad de vacunas. Ya el gobierno había anunciado que ahora ya a principios de febrero llegan 5 millones más de dosis de Sputnik. Hay 20, si mal no recuerdo, 22 millones de vacunas de Oxford y AstraZeneca que también llegarían en febrero-marzo. Y también hay acuerdos con otros laboratorios, con el COVAX, que es un fondo de la Organización Mundial de la Salud, en la cual nosotros como país participamos y les compramos a ese fondo, ¿sí? Que son creo que 9 millones de dosis. Ese fondo lo que hace es que un arreglo con muchos de los laboratorios que tienen que aportar parte de su producción a ese fondo, y entonces lo que hace la Organización Mundial de la Salud le provee esas vacunas a los países más pobres para que sea equitativo, es decir, y todos accedan a la vacuna. Con lo cual nosotros ahora recibimos 300.000 dosis que son más que nada para personal de salud y el que está en las primeras líneas, o sea, personal de salud de terapia intensiva, de guardias, de laboratorios, que son los que manipulan las muestras. Y probablemente cuando lleguen estas otras 5 millones de dosis se va a ir escalando en las prioridades. Mayores de 70 años, personas con comorbilidades entre 18 y 60 años, los mayores de 60, ¿sí? 70, y después personal de seguridad y de Fuerzas Armadas, el personal docentes, y después recién va a venir la población general que no tiene factores de riesgo. Bien. Entonces, primero se va a vacunar a las personas que tienen mayor riesgo de tener complicaciones y al personal esencial que tenés que tener disponible para poder dar atención a estas personas. Sí, justo esa pregunta te iba a hacer, ¿cómo tenía que hacer la población en general para acceder a la vacuna? O sea, primero hay que cumplir todo. Sí, pero bueno, hay una página de la provincia, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que se llama, si mal no recuerdo, es Vacunate PBA. Ahora después te paso bien. Sí. Hay uno ingresa, se anota, ¿sí? Y le van a preguntar a ver si es personal de salud, si tiene algún factor de riesgo y qué edad tiene. Cuando uno cumpla todo eso, entra igual y además le pregunta si ya está decidido a que se quiere vacunar. Sí. Aunque no cumpla ninguno de esos criterios de alto riesgo, es decir, para esta primera etapa, igualmente ya queda en la base. Entonces, cuando se avance en el grupo al que esta persona pertenece, se le va a llegar un mail, dándole el turno para vacunación. Bien. Sí, obviamente que esto va a ir avanzando y en base a cómo avance y cómo lleguen las dosis, se le va a ir informando a la población de qué forma puede acceder a la vacuna. Claro, sí. No sé si han visto, bueno, estos días también se ha trabajado el doctor Díaz Cisneros, que está a cargo de atención primaria, y la doctora Martina de Parraguirre, que es referente, digamos, de la región sanitaria, la región octava, estuvieron ya trabajando en lo que es los centros de los que se va a vacunar acá, que son varias escuelas en los que se va a empezar la vacunación masiva fuera de lo que es personal de salud. Bien. Así que bueno. Entonces la primera recomendación es anotarse en esa página, que después vamos a decir bien cuál es. Bueno, vamos a la próxima pausa, ¿sí? ¿Te parece bien? En un ratito continuamos. Muchas gracias. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil.
Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@speedy.com.ar. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 0249 442 9294. Continuamos en este tercer bloque con la doctora Florencia Brugeser. Estamos hablando de la situación fundamentalmente en Tandil con el tema del COVID, coronavirus. Y en este último bloque, ¿qué podrías decir a la población? ¿Qué quisieras decir con respecto a las medidas de cuidado? Sí, acá creo que lo importante, obviamente, que es un alivio para todos tener una vacuna, algo que uno no pensaba tener antes de fin de año, que haya muchos países que hayan empezado a vacunar, incluso nosotros. Pero la vacuna, digamos, no es que llega la vacuna y que se termina rápidamente todo, ¿sí? El virus sigue con nosotros y probablemente nos lleve una parte importante de este año lograr, si se puede, llegar a esta inmunidad de rebaño y que la situación cambie, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que hay algunas variantes del virus que también están circulando y que han generado también un poco de alarma en la sociedad que tienen que ver con mayor transmisibilidad. Entonces, un poco lo que, digamos, el mensaje es que entendamos que la pandemia no se terminó, que esto sigue, que tenemos que seguirnos cuidando, que las recomendaciones que venimos dando desde el año pasado, la utilización del barbijo, la distancia, la ventilación de los ambientes, el lavado de manos, son importantes y las tenemos que seguir cumpliendo, que si tenemos síntomas no vayamos a reuniones, no vayamos a nuestro lugar de trabajo, tratemos de quedarnos en nuestras casas, aislarnos, consultar con el sistema de salud. Esto es algo también importante, digamos, si nosotros tenemos síntomas, tenemos que consultar. Todos los efectores de salud de Tandil tienen, digamos, protocolizado la atención de pacientes COVID, con lo cual no es que yo no puedo ir a atenderme si tengo COVID, puedo hacerlo, tengo que ir con barbijo, obviamente, avisar que tengo COVID y se me indicará cuál es el camino y la atención para estos pacientes. Algo importante también que no debemos dejar de destacar es que venimos de un año con, digamos, mucho aislamiento, con muchas patologías que se han desatendido. Entonces también otro mensaje importante es, si yo tengo alguna enfermedad, digamos, y tengo que hacer los controles se tienen que hacer, ¿sí? Digamos, ya tenemos mucha experiencia en saber cuáles son las medidas que hay que tomarse, tanto en los consultorios, en las internaciones. Entonces no dejemos pasar, porque después corremos el riesgo de tener una complicación por una enfermedad crónica, diabetes, algunas enfermedades coronarias, exactamente, los oncológicos, todos estos no debemos desatender estas enfermedades, tenemos que hacerlos, hay protocolos armados, entonces tenemos que hacerlo. Y obviamente la responsabilidad social y la empatía con el otro. Nosotros debemos cuidarnos nosotros, pero también de esa forma cuidamos al otro. Digamos, si yo soy joven y quiero ir a una fiesta, se entiende que los jóvenes quieran, pero se tienen que cuidar. Entonces, vayamos, hagamos reuniones, pero al aire libre si es posible, utilizando barbijo, la distancia, o por lo menos manteniendo la distancia social, no compartiendo utensilios, no compartiendo el mate, digamos, las botellas de cerveza, las gaseosas, estas cosas debemos tratar de evitar, digamos, compartirlas, porque ya tenemos experiencia en que cuando una persona
asistió a una reunión y hay una persona que al otro día o ese día ya tenía sintomatología, sabemos que la mayoría de los que estuvieron presentes en esa reunión se contagian. Seguro, seguro. Bien. Bueno, vamos a dejar cuando termine el programa la página para que las personas se inscriban para anotarse, para la vacuna. Exactamente. Y también vamos a dejar la información de a dónde pueden consultar en Tandil, a ver cuáles son las reglas que hay que cumplir para estar atentos cuando uno va a un negocio y de que no las cumpla, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y a dónde uno tiene que llamar, a dónde uno tiene que comunicarse si tiene alguna duda de que pueda estar infectado. Totalmente, sí. Ahí, ¿Sí? digamos, hay teléfonos y damos consultas, y si, digamos, si se sienten mal, que se acerquen a algún centro de salud, o si tienen médicos de cabecera, que consulten con sus médicos de cabecera. Eso Perfecto. es importante. Bien. Pero bueno, con el mensaje de la vacuna es de que la vacuna es segura, ha demostrado eficacia, todas estas vacunas son seguras, y además se siguen monitoreando la seguridad. Bien. Es algo muy importante, no se ha salteado ningún paso, son muy estrictos en la aprobación de vacuna todos los organismos, y además la vacuna es la mejor manera de prevenir, evitar tener la enfermedad. Hemos visto pacientes con muchas complicaciones más allá de los fallecidos, y además las secuelas que puede dejar este virus. Entonces me parece que si podemos vacunarnos, hagámoslo. Entonces anótense y vacúnense. Sí, y a no relajarnos con las costumbres de prevención, porque eso es lo más importante, ¿no? Sobre todo ahora en el verano, que hay una necesidad de salir y de compartir. Lo bueno del verano es que tenemos al aire libre. Claro, eso es lo bueno. De mantener la distancia al aire libre. Sí, eso disminuye mucho el riesgo. Y riesgo. bueno, y la vacuna, además de todo lo que explicaste de la seguridad de la Sputnik, son 2 dosis, 21 días en el medio. Exactamente. Y tiene más del 90% de seguridad, de eficacia. Sí, eso también es muy importante. Exactamente, sí, es muy así, importante. porque eso habla de que nos previenen un 90% de contraer la enfermedad. Claro. Y además, si nos enfermamos, evita casi el 100% de los cuadros graves. No ha habido cuadros graves en personas vacunadas. Entonces también, aunque yo me contagie de coronavirus, no voy a tener un cuadro grave. Eso es muy importante también, sí. Bueno, Florencia, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Esta tarde de calor estamos haciendo este programa. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarme semanalmente. Gracias a Mariano Duro por permitirme grabar en el estudio de MAD Multimedios, también a los auspiciantes de este programa y a María Peinados. Un beso grande. Hasta la próxima.